Bien, vamos a ir comenzando porque se va el tiempo. Así, con respecto a lo que habíamos visto en la clase pasada, ya hemos visto el concepto de salud, el concepto de proceso salud-enfermedad, bien, y lo que es epidemiología. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso o está claro? Igual después vamos a retomar algunos de estos mismos porque las otras unidades se van repitiendo. No, profe, se entendió bastante bien en las clases porque además ya veníamos como abordando los mismos temas, digamos, o Claro, sea, como bien. retomando, pero desde mi punto de vista se entendió bastante bien. Ujú. Para ustedes, chicas, también. Yo no tengo dudas, profe. Lo mismo que Bien, Gianna, es como que está bastante claro. bueno. eh, Vamos a ir entonces, hoy tendríamos que ver lo que corresponde a demografía, ¿bien? Así que les voy a compartir pantalla esperando que funcione todo bien. No lean lo que dice parte 3 de la unidad 6 porque no corresponde, pero para ustedes es esto lo que sigue. Bien, en demografía, lo que vamos a ver o qué es la demografía, bueno, es un estudio estadístico que se hace de la población. Bien, esto es el estudio de una colectividad humana, o sea, de la población en sí, que va a reflejar eh, cómo está compuesta en un determinado momento o cómo ha sido su evolución. Nosotros podemos pensar o mirar desde el origen, ¿no? de cuando obtenemos recolección de datos, cómo esta ha ido evolucionando. O podemos mirarla, por ejemplo, hoy, como la demografía, supongamos, de la provincia de Río Negro, cómo está compuesta, cuáles son los valores de adultos, de niños, etcétera. O sea, las características, qué tipo de enfermedades tiene, cómo se mueve la gente, etcétera. También en la demografía, ¿no? Esta ciencia se va a valer de las matemáticas y las estadísticas y de observaciones empíricas. ¿Qué quiere decir? Que no van a tener un fundamento científico, pero que nosotros las podemos observar y las podemos ver. Bien, esto, dentro de lo que es las ciencias demográficas, vamos a ver, por ejemplo, cuánta gente nace, cuánta gente muere, cómo es la tasa de fecundidad, cómo están distribuidos por territorio, cuál es el tamaño, ¿no? de esta población, cómo están conformados, son muchos adultos, adultos jóvenes, adultos mayores, etcétera. Si esta población emigra o no emigra, si cambia de lugar, bien, todas estas cosas nos van a interesar. Nos van a interesar también si esta población de qué se enferma, cuáles son las enfermedades que más se repiten. Bien, esto nos va a ir dando así como una radiografía de cómo está compuesta la población y qué es lo que prevalece o no. Bien, entonces, por ejemplo, tasa de fecundidad, tasa de natalidad, ¿no? De mortalidad. Aquí nos va diciendo, por ejemplo, cómo se mueve esta población, cómo va cambiando, sea en migración, sea en inmigración, o sea, si vienen hacia acá, hacia la provincia o van fuera de la provincia. Bien, todo esto hace que la demografía sea una ciencia interdisciplinaria, o sea, se vale de muchas otras disciplinas para poder completarse. Bien, así que cuando hablamos de demografía tenemos que pensar que hay varias ciencias que están aquí trabajando. Tenemos matemáticas, tenemos estadísticas, tenemos epidemiología, etcétera, que nos van a ir dando datos de lo que queremos estudiar. Tenemos así un poquito de historia, ya en el 1300 encontramos un historiador, un sociólogo, un demógrafo y humanista, que es este señor eh, Haldun, ¿no? que es padre de la demografía, al menos. ¿Por qué? Porque este señor fue el primero en que comenzó a considerar que los datos estadísticos en los estudios
para representarlo, o sea, para que los datos sean más representativos, él fue usando los datos que iba recoleccionando. Después tenemos Grau en el 1600, ¿no? Que también fundó la bioestadística, ¿ya? ¿Desde dónde viene? Aquí ya empieza a usar la epidemiología, ¿bien? Después tenemos Malthus, otro también padre de la demografía, y aquí ya otros estudios que empezaron a complementar más. Como ven, esto se viene usando desde la antigüedad, no es que es de ahora nomás. Bien, también tenemos tipos de demografía, o sea, qué es lo que los tipos, cómo vamos a hacer este trabajo, cómo vamos a observar. Por ejemplo, tenemos la demografía estática, que dice que va a estudiar a las poblaciones en un momento determinado. O sea, no va a ser en un periodo largo, sino ahora, en este tiempo, supongamos en el 2024, ¿no? ¿Cómo está compuesta esta población? ¿Cuál es su dimensión? ¿En qué territorio se encuentra? ¿La estructura? Etcétera. Y vamos a mirar la dimensión, el número de personas que van a residir en un territorio geográfico bien determinado. Decimos, provincia de Río Negro. Bien, entonces, en este territorio, en este año, ¿no? Hay tantas personas. Bueno, y el territorio, como les decía, es el lugar de residencia de las personas que nosotros vamos a estudiar. Dice, puede ser una nación, puede ser una región, puede ser una provincia, puede ser una ciudad, un municipio o un barrio, si lo vamos achicando, ¿bien? Es lo que cuando nosotros estudiamos un grupo de personas, vamos a llamar demografía y va a ser, ¿no? En un momento determinado. Entonces, esto es estática. Y la estructura, ¿cómo vamos a clasificar, ¿no? A los habitantes? ¿Se acuerdan que antes habíamos visto que en epidemiología teníamos variables? ¿Cuáles eran las más comunes? A ver si nos recordamos. Las variables más comunes que usamos. Sería edad, no sé, masculino, femenino, niños, Sí, estas embarazadas, son ancianos, las variables, ¿esto? pero así en grande éramos 3 tipos, que después las subdividimos. Tiempo, lugar y persona. ¿Ok? Ah, sí, que sería cuándo, dónde y quién. Claro. Entonces, estas 3 variables son las más comunes. Después vamos a ver, ¿no? La persona, la edad, el sexo, etcétera. Bien, estas son todos los modos en que podemos subdividir esas variables. Bien. Esto es para que vayan uniendo lo otro, ¿no? Bien, esta demografía estática nos va a permitir el conocimiento de la población en un momento determinado. Y esto nos va a ser útil, ¿por qué? Porque para todos aquellos estudios que concuerdan con el tiempo, el lugar, las características, la población. Por ejemplo, si nosotros estudiamos una población, vamos a ver cómo está, qué edad tiene, ¿no? Qué sexo, qué nivel cultural, la economía, etcétera. Entonces, esto nos da, si nosotros miramos hacia el pasado, podemos decir, bueno, en el siglo sexto, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Y podemos dar las características de una región determinada, valiéndonos de los datos que tenemos. En la dinámica, ¿no? Podemos decir y podemos ir comparando los distintos siglos, por ejemplo, porque son los datos que tenemos, así como han ido evolucionando a través del tiempo. Bien, y todo aquello que nos va a condicionar a la evolución y cómo se han ido manifestando, por ejemplo, esos cambios. Podemos ir viendo los nacimientos, las inmigraciones, bien, porque nacen y se mueven. Y esto sería de entrada, porque van a venir nuevas personas que son las que van a nacer, pero también los inmigrantes que van a llegar al lugar. Y de salida, bueno, van a ser todas aquellas personas que van a fallecer, pero también aquellas que se van a mover hacia otro lugar, en este caso hacia otra provincia. Bien. También vamos a hablar de transición demográfica. ¿Y qué es lo que es esto? Bien, la transición demográfica
es una de las teorías que nos explica cómo, ¿no? El paso de un régimen demográfico preindustrial que podía y estaba precedido por altas tasas de mortalidad, ¿no? En la antigüedad, en la era preindustrial, donde había mucha más vida campesina, bien, nacían muchos, ¿no? Pero también morían muchos, porque, bueno, por las condiciones de vida que tenían. Después, por ejemplo, en la era industrial, la población también aumentó, bien, y las condiciones de vida fueron mejorando. Y postindustrial, que sería nuestra clasificación, ya vamos a tener tasas muy bajas de mortalidad, pero también de natalidad. O sea, al mismo tiempo se va regulando, ¿bien? ¿Por qué? Porque mueren pocas personas, pero nacen también pocas personas. Tenemos, a través de la evolución, bueno, hemos ido controlando la natalidad, ¿no? Y la mortalidad, en el sentido que la gente vive más, se enferma menos. ¿Por qué? Porque tenemos más acceso a medicinas, a atención médica, etcétera. Aquí tienen así, un esquema, ¿no? Cómo ha sido el crecimiento de la población mundial. Acá tenemos desde el año 10.000 antes de Cristo hasta el 2000, ¿no? Miren cómo ha ido creciendo, ¿bien? Y de repente hay una explosión donde aumenta mucho más la población. ¿Por qué? Porque vive más, ¿no? Se supone que tienen mejores condiciones de vida, ¿no? Y esto hace que la gente se muera menos, ¿no? Pero también no nacen tantos, pero sí aumentó. En un principio, ¿no? A lo mejor había muchos nacimientos, pero también muchas muertes. Muchos niños no llegaban a crecer y morían en el primer año de vida o en la primera infancia, etc. Bueno, la transición va a ser este proceso, ¿no? Que va a disminuir un efecto de 4 grandes riesgos sociodemográficos, que son alta mortalidad, la elevada fecundidad, un acelerado crecimiento demográfico y esta estructura etérea, que es joven dentro de una población. Bien, esto nos sirve para identificar los riesgos sociodemográficos que van a atravesar los países. Y esto va todo muy unido a cómo es su situación en el sentido también económico, porque a mayor posibilidad de recursos van a ir mejorando, ¿no? Las condiciones de vida de las personas. Bueno, una transición demográfica se va a caracterizar por fases diferentes. Tenemos una fase que es incipiente, donde van a nacer muchos y van a morir muchos. Hay una alta mortalidad, pero hay un crecimiento natural. Acá nos dice un 2,5%, ¿no? Y la estructura de edades es muy joven, o sea, hay mucha gente joven. En la transición moderada también hay una alta natalidad, pero también la mortalidad es moderada. O sea, por eso se van manteniendo bastante nivelados. En una plena transición tenemos natalidad moderada y mortalidad moderada o baja. Y esto también incluye un crecimiento natural moderado. Luego tenemos la transición avanzada, donde tenemos natalidad y mortalidad moderada o baja, y esto hace que la población crezca así lentamente. ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque aquí hay conceptos, ¿no? Pero que hay que ir entendiendo. ¿Por qué? Porque a medida que se ha ido desarrollando la humanidad, ha dado mejores condiciones de vida y esto se va nivelando, ¿no? Y va dando la posibilidad a las personas de tener mejores condiciones y de vivir más. Seguramente, ¿no? Por ejemplo, sus padres vivieron más que sus abuelos o sus bisabuelos. Esto lo podemos ir comparando nosotros en nuestras familias, ¿no? Ya tenemos que nuestra generación o las generaciones pasadas han vivido más que las anteriores. ¿Por qué? Porque hemos ido mejorando en las condiciones de vida. No sé si hasta ahí está claro. No, sí, profe. Profe, le consulto.
¿El censo se puede tomar como un hilo de la demografía? Nos puede dar datos, el censo nos da datos, depende de de qué datos se recogieron y esas cosas, y cuánto actualizado y cuánto veraz pueda ser. Se supone que los censos nos dan datos reales, ¿no? Pero a veces no, sabemos que hubieron censo y a nosotros ni siquiera nos preguntaron nada. Entonces, eso uno dice, bueno, pero sí, son estos los que nos dan, no sé, cuántas personas somos, qué edades son en las que se mueve la población, de qué se enferma la gente, pero estos censos últimos han preguntado poco con respecto a eso, ¿no? ¿Y para qué nos sirven todas estas cosas? O sea, ¿por qué los censos se hacen cada 10 años? Es para poder planificar y hacer políticas públicas, porque si nosotros tenemos cuánta gente existe, cuánta gente hay, cuánta población joven hay, tenemos que planificar, por ejemplo, para tener trabajo, para tener escuelas, para tener centros de salud, etc. Por eso esto se hace y se va actualizando cada 10 años, que cuando tuvimos la pandemia saltó, así que pasaron otros 2 años en que no se hizo censo. Como ven, esta es la importancia y de tener actualizados los datos. Bien, vuelvo a compartir. Bien, entonces las etapas son estas, o sea, o las fases, ¿no?, que podemos encontrar en la transición demográfica. Esto es importante que lo tengan en cuenta y que reconozcan, ¿no? Bueno, tenemos el antiguo régimen demográfico, la fase 2 es el comienzo de una transición, la 3 es el final de la transición, el 4 es este régimen demográfico moderno y la 5, una fase de crecimiento cero. Es como cuando se va estabilizando, ¿no? Si acá podemos mirar un poco este gráfico, cómo va aumentando la población, ¿no? En la primera etapa tenemos una población muy baja, pero también una alta mortalidad. Va creciendo y a la medida que va creciendo la población, al menos en el gráfico lo va diciendo, va habiendo esta baja, ¿no?, de mortalidad. Y la natalidad se mantiene o disminuye de acuerdo a lo que va sucediendo, pero si hay un crecimiento moderado, también la natalidad es moderada, no siempre es alta. Bien, esto es como algo natural. Y hay un decrecimiento también natural. Nosotros habría que hacer un censo mundial y ver cuánto fue la variación, ¿no?, de las personas con la pandemia, que nos daría un dato, ¿no? ¿Por qué? Porque estas presencias de pandemias, por ejemplo, hacen que haya una variación en la población mundial. Profe, Nunca. también hubieron datos nuevos con el tema de la pandemia, porque, por ejemplo, uno tiene un estimado de muertes por año, o así, digamos, por muerte natural, pero con el tema de la pandemia, que se generaron muchas más muertes o muchas más Sí, enfermedades sí, sí, o sí. complicaciones, eso también no sería como un estimado fuera de lo que ya se calculaba. Puede ser, por eso digo, los datos habría que actualizarlos para ver cómo ha sido, ¿no?, la disminución, porque en la población mundial teníamos tantos millones y había que ver cuánto varió con la pandemia, porque en algunos lugares murieron muchos y en otros menos, ¿no? Entonces, claro, sí, y siempre se tiene un poco en cuenta estas cosas que pueden pasar, pero de que no teníamos una pandemia hacía siglos, ¿no? Entonces, seguramente hubo una grande variación. Bien, en la transición, ¿no?, la segunda transición demográfica, esta de segunda transición demográfica es otro término que se ha ido acuñando. ¿Por qué? Porque nos va dando características. La primera, por ejemplo, si ustedes miran a las familias, sus bisabuelos se casaban muy jóvenes, ¿bien? Y después, en la segunda transición, ya el matrimonio es más tardío.
¿no? Y empieza, hay poca cohabitación, hay pocos divorcios, y en la segunda transición, aumento de la cohabitación, aumento de los divorcios, y empiezan a la gente a no haber nupcias, ¿no? Bajos niveles, y la fecundidad se va posponiendo. Es como decir, pues, si miramos a la población de hoy, ¿no? Vemos que las mujeres se transforman en madre mucho más tarde, después de los 30 veces. ¿Por qué? Porque primero tienen otras prioridades. Está la prioridad de estudiar, de trabajar, de tener una estabilidad económica. Bien, y esto hace que se vaya también posponiendo la maternidad. Ya no solamente en la mujer, sino también en el varón. Bien, se hace un control mucho más grande de la contraconcepción. Y bueno, como decíamos, va cambiando, hay más familias, pero que no tienen hijos, o eh, hay solo un monoparental que puede tener hijos. O sea, así como va cambiando la sociedad, también va cambiando, ¿no?, el modo de presentar. Vamos a ver si podemos escuchar esto. Me dicen si tiene sonido para ustedes. Profe, hay ¿Sí? una compañera que está esperando que la acepten la clase. ¿Ah, sí? Qué raro, porque no la veo. No está en la sala de espera. A ver, ahí le pregunto. A ver si entró por donde debía. Bueno, ¿me avisan si se escucha, chicos, por favor? En la década de 1960, la tasa de crecimiento alcanzó una cifra récord ¿Escuchan el Sí, sonido? se escucha, Sí, se profe. escucha. que provocó profecías apocalípticas. Los pobres procrearían sin medida y se apoderarían del mundo desarrollado. Y así nació la leyenda de la sobrepoblación. Pero resulta que las tasas de natalidad alta y las explosiones demográficas no son características permanentes de algunas culturas o países, sino más bien parte de un proceso de 4 etapas por el que atraviesa todo el mundo: la transición demográfica. La mayoría de los países desarrollados ya la han pasado, mientras que otros países lo hacen en este momento. Volvamos al siglo XVIII, cuando todo el mundo, incluida Europa, estaba en la primera etapa de la transición demográfica. Para los estándares actuales, Europa estaba mucho peor que una región en desarrollo y soportaba malas condiciones higiénicas, alimentarias y médicas. Nacía mucha gente, pero muchos morían igual de rápido, así que la población apenas crecía. Las mujeres tenían entre 4 y 6 hijos, pero solo 2 de ellos llegaban adultos. Después, en el Reino Unido, se produjo la Revolución Industrial, y con ella el mayor cambio en las condiciones de vida desde la Revolución Agrícola. Las personas pasaron de campesinos a trabajadores. Los productos manufacturados se fabricaban en masa y eran asequibles. Las ciencias florecieron y lograron avances en el transporte, las comunicaciones y la medicina. El papel de la mujer en la sociedad cambió y se crearon las condiciones para su emancipación. Lentamente, además de formarse una clase media, el progreso económico aumentó los estándares de vida y atención sanitaria de los trabajadores pobres, y comenzó la segunda etapa de la transición. Con una alimentación, higiene y medicina mejores, la gente ya no se moría a cada rato, especialmente cuando eran muy jóvenes. El resultado fue una explosión demográfica con la que el Reino Unido dobló su población entre 1750 y 1850. El motivo principal por el que las familias tenían muchos hijos era que pocos sobrevivían normalmente. Una vez que eso cambió, se inició la tercera etapa de la transición. Se dejaron de concebir tantos bebés y el crecimiento demográfico se ralentizó. Al final llegó el equilibrio. Morían menos personas y nacían menos niños, de modo que las tasas de mortalidad y nacimiento se estabilizaron. El Reino Unido había alcanzado la cuarta etapa de la transición demográfica. Esto también sucedió en otros lugares y cada vez más países recorrieron las 4 etapas. Primera, muchos nacimientos y muertes por las malas condiciones de vida. Segunda, mejores condiciones de vida que llevan a menos muertes y explosión demográfica. Tercera, menos muertes que se traducen en menos nacimientos y fin del crecimiento demográfico. Pero si las tasas de nacimiento han caído tanto, ¿por qué la población sigue creciendo tan deprisa? Bueno, los niños nacidos en la explosión demográfica de los 70 y 80 ahora se están convirtiendo en padres y por ello se ha producido un importante pico de población. Pero como media tienen muchos menos hijos que sus padres. Hoy la media es de 2,5, cuando hace 40 años era de 5.
Así, a medida que esta generación se haga mayor y la fertilidad caiga más, la tasa de crecimiento demográfico seguirá ralentizándose. Es algo que se cumple en todos los países. En Occidente se tiende a subestimar el progreso en otras regiones del mundo, pero lo cierto es que en la mayoría ya se ha alcanzado la cuarta etapa. Fijémonos en Bangladesh. En 1971, las mujeres tenían una media de 7 hijos, aunque el 25% moría antes de cumplir los 5. En 2015, la tasa de mortalidad había bajado hasta el 3,8% y las mujeres solo tenían 2,2 hijos como media. Es la regla, no una excepción. Occidente no es especial, solo empezó antes. A los países desarrollados les ha costado unos 80 años reducir la fertilidad de más de 6 hijos a menos de 3. Otros lo están consiguiendo rápidamente. Malasia y Sudáfrica en 34 años. Bangladesh en 20. Irán en solo 10. Todos estos países que han superado la transición no han tenido que empezar de cero y cuanto más apoyo reciben, antes lo consiguen. Por eso son importantes los programas para reducir la mortalidad infantil o ayudar al desarrollo de las naciones pobres. No importa la motivación, ya se sueñe con un mundo en el que todos seamos libres y ricos o se quiere evitar las avalanchas de refugiados, la simple realidad es que a todos nos beneficia personalmente que la gente viva bien en todas las partes del planeta. Y lo estamos consiguiendo. El porcentaje de personas extremadamente pobres nunca ha sido tan bajo como hoy. Por eso el futuro del crecimiento de la población mundial en realidad no es una profecía apocalíptica, sino una promesa. El crecimiento de la población terminará. La ONU prevé que nunca alcancemos los 12.000 millones de habitantes. Y a medida que aumente el nivel de desarrollo del mundo, el número de personas con más educación se multiplicará por 10. Y los países que solían estar necesitados ayudarán a avanzar en el desarrollo. Más personas significa más individuos para poder avanzar como especie. ¿Qué les parece? ¿Está claro el videito? Sí, está Profe, bastante claro, profe. Bien. apago la cámara porque estoy por almorzar. Espera que No, no no, le no, está moleste. bien, está bien. Y no, la verdad que el video se entendió bastante bien. Me sorprende esto sobre el tema de la mortalidad y la natalidad, o sea, cómo influye también en todo, digamos. Y sí, porque piensen, ustedes solo piensen a sus familias, miren hacia atrás y vean, ¿no? Por ejemplo, cuántos hijos tuvieron sus bisabuelos, cuántos hijos tuvieron sus abuelos, cuántos hijos tuvieron sus padres y no sé cuántos tendrán ustedes si es que ya tienen familia o cuántos planean tener. Vean cómo, ¿no? Teniendo este avance y esta posibilidad también se va como regulando, ¿no? La natalidad y la mortalidad, obvio, porque tenemos una esperanza de vida mucho mayor. Entonces, es como algo natural que se va gestando en la población. Igual, profe, uno se pone a pensar la cantidad de hijos que tenían algunas personas y con todo esto de que no había tanta promoción de la salud y todo eso, es como re fuerte que muchos hijos capaz morían por enfermedades o no llegaban ni a los 5 años y seguían teniendo chicos, o sea, Y bueno, si todo tú, muy loco. si tú querías perpetuar tu familia, sí o sí tenías que tener hijos, ¿no? Así que por eso tenían más, por lo mismo, porque sabían que se iban a morir, que no iban a vivir. No pienses que las condiciones, solamente, por ejemplo, decían del Reino Unido, ¿no? Cuando hubo epidemias de cólera en el Reino Unido, la población se diezmó a la mitad solo en la ciudad de Londres. ¿Por qué? Porque se morían, pero así como las mosquitas, ¿no? Entonces, todas estas cosas que en la antigüedad, por ejemplo, la peste negra, y eso, mataron muchas más personas de las que mató la pandemia. ¿Bien? Y nosotros no nos damos cuenta, además, de las condiciones que vivían las personas, chicos. No tenían agua corriente, no tenían las comodidades que nosotros tenemos, los servicios, la disponibilidad de alimentos y todo lo demás. Así que nosotros ya nacimos en otra era y en otras condiciones. No sé, abrimos el grifo de la cocina o la canilla y nos sale agua potable. Ellos no, tenían que ir a buscar agua al pozo y no siempre era limpia, etcétera. Nosotros tenemos la seguridad de que esa agua que tomamos es potable.
¿no? Tenemos servicios, etcétera. Entonces, vean cómo todas estas cosas, ¿no? Nos dan mucha más seguridad para vivir bien. Y bueno, seguir. Profe, tengo una consulta. A ver, dime. ¿En qué momento, media rebuscada la pregunta, pero No. ¿en qué momento un país se pone en alerta cuando se empieza a ver como una sobrepoblación? No sé si se entiende. Sí, más que se pone en alerta, aquí va a depender mucho de la cultura, ¿bien? Porque, por ejemplo, la India, ¿no? La India ya pasó a China en población, pero su cultura, ¿no? Su cultura eh, es de que tengan muchos hijos y eso es difícil cambiarlo. Y es difícil también lograr un control de la natalidad. ¿Por qué? Porque hay mucha pobreza. Y entonces la pobreza no solo conlleva en que no puede llegar a todo, no tienen los recursos, por ejemplo, para hacer un control de la natalidad a través de anticonceptivos, de educar a la población, etc. Bien, entonces las poblaciones nunca van a llegar a poder controlar todo. Y cuando lo han querido hacer, después tienen los problemas que se han ido generando. Por ejemplo, Japón, China, Corea del Norte, que han controlado, ven que ellos tenían política de hijo, un solo hijo, ¿no? O las mujeres eran eliminadas o viceversa, y ahora se encuentran, por ejemplo, que no tienen, hay muchas mujeres que no tienen pareja, no van a encontrar una pareja de su edad. ¿Por qué? Porque eliminaron esas generaciones. Así que vean el descontrol que también se genera con estas famosas políticas de control. Porque imagínense, Bueno, hay una, perdón, profe, hay sí, una película que se llama, por si alguien la quiere ver, ¿no? Que habla justamente de esto, se llama ¿Dónde está el lunes? Y es como un país en donde dan un... No sé si se me cortó o se le cortó a la profe. no, yo estoy aquí. Se me había cortado. Que de un día para otro hacían que las personas solo tengan un hijo y los que tenían más de uno es como que se los llevaban y los mataban. O sea, es muy fuerte la peli, está buena. Tiene algo de ficción, pero está buena por si alguien la quiere ver. Y también hay videos de la India, profe, eso le iba a decir, que tienen como muy, no sé si es poca importancia en la salud, pero ves las calles que hay un montón de puestos así, callejeros que agarran todo con la mano, hay cables con ratas por arriba de los puestos, o sea, es una locura. Sí, sí, sí. No, chicos. Pero ustedes, no sé si han tenido la experiencia, vayan solamente, no sé, ir a un país de Latinoamérica o de Centroamérica, ¿no? Y van a estas ferias, así que es donde venden las verduras y las cosas, y la higiene no es la mejor, no es la mejor, ¿no? Así que, no, y ahí es donde vienen todos los otros problemas. Nosotros podemos decir, vivimos en una zona y en una nación donde la limpieza es algo que está presente, pero en otros lugares, entre lo que hay como clima, que hay mosquitos, que hay esto, no. Por eso digo, bendito sur porque no permite que existan tantos bichos. Bueno, nos vamos a desconectar un minuto para que no caiga así porque queda poco tiempo y nos volvemos a conectar para seguir.